eso nomás. Gracias. Ya, comenzamos entonces. El nuevo tema que vamos a empezar a tratar y a estudiar desde ahora se llama los proyectos de exploración y la llegada de los europeos a América. En términos simples, vamos a estudiar el descubrimiento de América y algunos viajes de navegación por ultramar que van a tener como consecuencia el descubrimiento de los territorios de África y unos pocos territorios de Asia. ¿Ya? Como se aprecia en el mapa, lo que vamos a estudiar van a ser las navegaciones de los europeos, específicamente de los portugueses y los castellanos, en torno a la costa africana y en torno al océano Atlántico y la exploración del continente americano. ¿Qué sé? Esto es más o menos lo que hemos estudiado hasta ahora, han estudiado ustedes en realidad. Las transformaciones culturales de la Europa moderna se relacionan directamente con los proyectos de exploración y las monarquías modernas. ¿Ya? Hasta ahora hemos estudiado humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, la ciencia, la imprenta entre medio, que son procesos transversales, y la formación del Estado moderno, es decir, la consolidación del poder del rey. Estos procesos van a generar una serie de cambios en la forma de ver el mundo. ¿Ya? No hemos avanzado absolutamente nada en el tiempo. Seguimos a principios del siglo XV. ¿Ya? Estamos en el siglo XV recién. Todos los procesos que recién señalé se dan de forma prácticamente simultánea. Todos suceden a la vez, al mismo tiempo. Y eso genera un cambio en la mentalidad del ser humano. Y precisamente ese cambio en la mentalidad va a ser la principal causa de los descubrimientos geográficos que vamos a estudiar ahora. Por lo tanto, ¿qué elementos caracterizaron la mentalidad del ser humano moderno? El Renacimiento, el humanismo, las nuevas ideas científicas, estoy hablando de la teoría heliocéntrica, y la conformación de las monarquías modernas. Cuando el rey, porque esto es muy importante, jóvenes, cuando el rey decide consolidar su poder y reducir el poder de la iglesia, reducir el poder del señor feudal y concentrar todo el poder en él mismo, en su figura, en su persona, ¿ya? El rey va a intentar ampliar su poder. Cuando se consolida, se transforma en la primera autoridad, él va a querer tener más territorio, va a querer ampliar su dominio. Y ahí se van a producir los descubrimientos geográficos. Entonces, observen la pantalla, yo les estoy mostrando el mapa mundi del siglo XV. Este mapa mundi fue elaborado por las ideas de Ptolomeo. Ptolomeo era un griego que vivió mucho antes del siglo XV, y a partir de sus ideas del mundo se elaboró este planiferio, este mapa mundi. Obsérvelo bien, esto era lo que conocían los europeos en el siglo XV del mundo. Ponga mucha atención, si usted observa, esta es Europa, por lo tanto acá abajo, esta era África según Ptolomeo, la península arábica, Asia y algunas partes de Oceanía. ¿Ya? Por lo tanto, se puede inferir que el conocimiento que tenían los europeos hasta el siglo XV del mundo era bastante limitado. ¿Ya? Era limitado porque precisamente este mapa no tiene una forma definida. ¿Ya? Incluso si usted observa, llama mucho la atención estas cabezas que están aquí, que representan el viento. ¿Ya? Ptolomeo tenía una idea mitológica del viento, no una explicación científica como la tenemos ahora, sino que más bien una explicación mitológica. La pregunta en torno a la cual tiene que reflexionar, que yo ya le adelanté un poquito la respuesta, es ¿qué continentes podemos identificar en el mapa mundi de Ptolomeo? Ahora, en contraposición, tenemos el mapa mundi actual. Este es el mundo actual. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué semejanza, es decir, en qué se parece el mapa mundi de Ptolomeo con el mapa mundi actual? En el fondo le estoy preguntando cuál es la diferencia entre la forma de ver el mundo de los europeos del siglo XV y el mundo que vemos actualmente. En el mapa mundi. Después viene la participación. Voy a terminar, esta presentación es breve. En eso tiene que pensar porque le voy a preguntar ahora, ¿ya? ¿En qué se parece y en qué se diferencia?
¿En qué se diferencia ambas representaciones del mundo? Una última pregunta. ¿De qué forma crees que fue cambiando la imagen que tenían los europeos? Es decir, ¿cómo pasamos de esto, de esta representación del mundo del siglo XV, a esto? ¿Qué cree usted que pasó que la visión, la imagen que se tiene del mundo cambia? Esa es una muy buena pregunta que vamos a comentar después de la presentación. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Sí, era muy breve la presentación. Ahora quiero ver quién está tan entusiasmado por participar. Ya, ¿quién me estaba hablando recién? Yo, Rafael. Rafa, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es la última pregunta que se me olvidó, tía? Ya. ¿Qué hace o en qué se diferencia la forma de ver el mundo entre el siglo XV y la forma en que vemos geográficamente el mundo actual? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió? Conforme pasaba el tiempo, los europeos tenían más conocimiento y descubrieron América. Bien. Y también avanzaba la tecnología y con eso pudieron ampliar el conocimiento. Ya, muy bien. Belén, ¿qué continentes se podían apreciar en el mapa de Ptolomeo? África, sí. Europa y Asia. Muy bien. Ahora, ¿qué opinas tú misma, Belén, de la forma que tenía África? ¿Por qué crees tú que la dibujó así? Porque no conocían todo el continente. Muy bien, Ptolomeo tenía mucha imaginación, ¿cierto? Porque se nota claramente que terminó dibujando al ojo cómo más o menos podría ser el continente africano. Ahora, Trinidad Díaz. ¿Cuáles crees tú que son las diferencias entre el mapa de Ptolomeo y el mapa actual? ¿Qué diferencia encuentras? Yo creo que en el mapa anterior se veía más tierra. ¿Ya? ¿Y en el mapa actual menos? Ya, muy bien. Y se ve más mar, de hecho. ¿Darilan? Hola, Darilan. Hola, tía. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando o ha ido cambiando la forma de ver el mundo de los europeos a partir del siglo XV hasta el mundo actual? ¿Qué crees tú que fue pasando? Se van formando nuevas tierras. ¿Ya? La civilización también está cambiando. Bien, Darila. ¿Qué crees tú que tuvieron que hacer los europeos del siglo XV para cambiar un poco la forma de ver el mundo? ¿Qué hicieron? ¿Qué crees tú que pasó? No sé, a ver, yo creo que donde fue... que se me fue la palabra, tía. Ya, después le voy a volver a preguntar si es que se acuerda. ¿Sayen? ¿Lo dije bien? ¿Sayen? Cuéntame, si tú fueras una persona común y corriente del siglo XV, ¿te hubieras atrevido a salir a navegar por el mundo? Piensa, sí. Pero espérate, piensa, imagínate tú viviendo en esa época, imagínate tú viviendo en una aldea, te dedicas al campo, ¿cierto? Piensen que la gente se dedicaba solo a la agricultura y le tenía mucho miedo a Dios. ¿Te habrías atrevido a salir a navegar? Teniendo esa imagen del mundo que tenían los europeos. No, me hubiera quedado ahí así, cosechando mi campo de cultivos y todo eso. Sí, muy normal. Muy normal. Quedarse ahí por siempre hasta morir. Bien, Sayen, exactamente eso era lo que pensaban los europeos. Los europeos les daba mucho miedo salir de donde vivían. Les costaba mucho ver más allá del pueblo donde estaban. En el siglo XV la comunicación era muy, muy lenta. Si pasaba algo, se demoraban meses en enterarse porque nadie salía de su pueblo. Nadie. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a estudiar en este tema va a ser cómo algunas personas van a tener
tanta valentía, van a ser tan valientes y van a romper un poco con ese miedo, ese susto, y salen a navegar, ¿ya? Salen a navegar a pesar de tener, repito, mucho miedo y tener muy poco conocimiento del mundo, muy pocos instrumentos de navegación, ¿ya? Hasta aquí la presentación de lo que va a ser el tema que van a estudiar, ¿ya? Vamos a estudiar cómo cambia la forma de pensar, ¿ya? Cómo cambia la forma de pensar y de ver el mundo a partir de las ideas del humanismo, los nuevos adelantos científicos y adelantos técnicos, y algunas personas, algunos hombres y mujeres salen de su encierro, de su miedo, y se lanzan a la aventura de descubrir nuevos lugares. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a mostrar la guía que tienen que trabajar durante esta semana, ¿ya? Repito, nuestra semana parte hoy día y termina el próximo viernes, ¿ya? Se las voy a proyectar para que las veamos, las preguntas me las hacen al final. Cuando la encuentre, no la encuentro. Ya. ¿Y Daniel se ve la imagen? Sí. O sea, la guía. Ya, muy bien. Esta es la ruta por la cual va a transitar para poder desarrollar el aprendizaje de esta semana. ¿Ya? Dice, la Edad Moderna es un periodo de la historia marcado por múltiples cambios, transformaciones en el pensamiento y en la forma y en la mentalidad, ¿ya? El mundo ahora va a ser un lugar por descubrir, ¿ya? ¿Y quiénes van a ser los principales promotores de los descubrimientos geográficos? Los reyes, los estados modernos, ¿ya? Los reyes van a ser los principales interesados en descubrir nuevas tierras y, por supuesto, aprovechar económicamente estas tierras, enriquecerse a partir de los descubrimientos geográficos. Va a trabajar en base a la siguiente pregunta. ¿Qué relación temporal existió entre los proyectos de exploración portugueses, de los portugueses y de los españoles durante el siglo XV y el siglo XVI? Les comento, les adelanto, solo 2 estados, solo 2 países van a lanzarse a la aventura de navegar por el Océano Atlántico: Portugal y España o Castilla. ¿Ya? España o Castilla para este caso significan lo mismo, ¿ya? Estos 2 estados van a ser los primeros y principales estados que van a promover los descubrimientos geográficos. ¿Cuál es el objetivo? Situar los viajes de exploración que trajeron a los europeos a América en el contexto del fortalecimiento de los estados y del desarrollo del comercio a través del establecimiento de relaciones temporales. Suena difícil, pero lo que va a ser ubicar en el tiempo los viajes de los portugueses y los españoles. Simplemente eso. Ya. Entonces, perdón por interrumpir, pero yo, el Rafael. ¿Qué, Rafael? Yo me acuerdo un poco de esto, nos lo pasó en quinto. Muy bien, Rafael. Efectivamente tienes razón. Lo vimos en quinto, pero lo vimos desde la mirada desde la historia de Chile. En este caso, vamos a ver los descubrimientos geográficos con mayor profundidad dentro de lo posible, entendiendo esto desde el proceso americano. Primero lo vemos desde la perspectiva, las causas sobre todo desde la perspectiva europea, lo relacionamos con los procesos europeos, pero ya desde el descubrimiento de América nos vamos a concentrar en la historia de América y en la historia de Chile. ¿Ya? En el fondo es una profundización del mismo contenido. ¿Ya? Es otra forma de verlo. Entonces, vuelvo a lo que estaba. El recorrido para lograr el aprendizaje esta semana: primero usted recuerda lo que ya hemos estudiado sobre el Estado moderno. Repito, el rol que juegan los reyes, tanto de Portugal como de España, va a ser muy importante para los procesos de navegación. Para eso ve este video, que es muy, muy largo, le aviso. Lo tiene que ver para, en el fondo, relacionar y recordar lo que ya hemos estudiado. Luego viene el nuevo conocimiento. En este nuevo conocimiento, igual como si estuviéramos en clase, va a leer el libro conmigo, ¿ya? Yo grabé la lectura guiada del libro en un video, las páginas 40 y 41. ¿Ya? Para ver eso, para seguir la lectura, solo pincha el link que aparece ahí.
Es como lo que hemos hecho en clase más de alguna vez. Luego viene el contenido propiamente tal. El contenido son las exploraciones ultramarinas, los viajes de navegación de portugués y castellano. Específicamente estamos hablando de las causas, ¿ya? Las causas que motivan a los europeos a salir y navegar. Luego viene la habilidad, ¿ya? En donde la habilidad en este caso es establecer relaciones temporales, es decir, ubicarse en el tiempo, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Bueno, viendo el video. Yo le enseño cómo hacerlo. Después que haya seguido todos estos pasos, va a trabajar de forma independiente en la página 41 en su cuaderno. Y como ya señalé, va a considerar los videos antes vistos, que son todos los que están acá arriba, todo esto, para efectivamente poder establecer las relaciones temporales siguiendo el modelo que yo propongo en esta tabla, o sea, en este video, que es una tabla. ¿Ya? Repito, el ejercicio independiente es realizar la página 41, pero para eso tiene que ver todos los videos que antes ya les señalé para efectivamente poder cumplir con el objetivo que está detrás de esta actividad. Y finalmente, cuando ya haya terminado todo lo anterior, hace el ticket de salida que está en este link. Son 4 preguntas. 4 preguntas. Y con eso yo ya sé que usted hizo todo lo anterior. Ahora, ¿qué es importante de esta guía o de esta ruta que estamos trabajando ya desde hace algunas clases? Tiene que ir haciéndola paso por paso. Si usted se salta los pasos, no va a entender, o su conocimiento o lo que logra aprender va a ser parcial, no va a ser completo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante tener mucha paciencia e ir siguiendo paso a paso lo que está descrito en esta guía. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber yo que ya terminó y que efectivamente está aprendiendo? Cuando usted me entregue el ticket de salida. El ticket de salida no se puede hacer si yo no he hecho esto, lo anterior, porque voy a marcar por error, se van a equivocar. ¿Ya? Si no hacen las actividades antes descritas, que son estas que están acá, lo más probable es que se equivoque al llegar a este último paso. ¿Ya? Entonces la idea es que aprenda. Por lo tanto, para eso tiene que seguir paso a paso cada una de las actividades. Ya. Esa es la explicación de la guía que tienen que trabajar. ¿Quién me escribió un correo? ¿Alegría? ¿Dónde está Alegría? ¿Joaquín? Abre el micrófono, Joaquín. Tú me preguntaste algo ayer. Repíteme la pregunta para todos. Sí, es que los 8